Bueno, muy bien, César. César Belloso, muy bien, impecable, terminó en hora, espectacular, mucho respeto hacia el auditorio de los que vienen después. Ahora lo tenemos a Héctor Huergo, conocido de todos ustedes. Héctor es ingeniero agrónomo, periodista especializado en comunicación agropecuaria. También nos conocemos hace unos cuantos años, y esto que estamos acá en el sector, El director de Clarín Rural, fundador y presidente de la Asociación Argentina de Biocombustible e Hidrógeno, presidente del instituto, fue presidente del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, conductor actualmente del Campo a la Industria Verde, programa de TV y portal agroindustrial ampliamente reconocido, así que bueno, no apunto más y Héctor, adelante. Muchas gracias, Jackie, muchas gracias a las autoridades de Maizar por confiar en que yo pueda aportar algo en este evento, este congreso dedicado a la temática de la comunicación, problemática a la que no soy ajeno desde el punto de vista de que algunas cosas digo por ahí, pero lo que nunca voy a hacer es filosofar sobre comunicación, porque sería como preguntarle, salvando las distancias, a Susana Jiménez algo sobre comunicación. Ella comunica y yo voy a tratar de comunicar. Y hablando de Susana Jiménez, me acuerdo, no sé por qué, digamos, años mozos, de Brigitte Bardot. Cuando yo tenía 15, 16 años, era una estrella fenomenal. Y recuerdo que una vez le hicieron un reportaje, yo me devoraba los reportajes y sobre todo las fotos. Obvio. Y le preguntan ¿qué consejo le daría a una actriz que recién empieza? Sé bonita y habla lo menos posible. Entonces creo que el campo tiene que mostrar su belleza. Y en los últimos años, metidos en lo que nos tocó vivir, creo que no hemos podido mostrar la belleza. Pudimos mostrar cómo nos sacan, ¿no? Y lo mostramos y lo sufrimos y lo padecemos y lo hemos comunicado muy bien. Pero quedamos por ahí con una posición un tanto antipática porque lo que va mal cansa. Y en el campo las cosas han ido mal desde el punto de vista de que no fue posible torcer una política que afectó mucho al sector, pero hubo belleza y hay mucha más para el futuro. Así que no voy a proponer cómo comunicar, simplemente voy a comunicar y voy a comunicar algunas de las cosas que yo creo que podemos mostrar y algo de lo que va a venir en el futuro que también es belleza y que también podemos mostrar. Una sola pieza que quizás sirva, pero esto viene de hace 20 días en el aeropuerto de Chicago, yendo a ver algo de lo que se viene para el futuro del maíz. Me encuentro con esto, ¿no? Lleno de carteles que dominaban todo el aeropuerto, que es uno de los más grandes del mundo, como es el de Chicago, diciendo los productores de Illinois, que es el estado donde está Chicago. Chicago ni siquiera es la capital de Illinois, pero es obviamente la ciudad más importante, y dice que los productores de maíz sostienen el crecimiento de Illinois. Y en el congreso al que fui, que fue de FIU, un congreso sobre etanol y biocombustibles en general, ellos decían etanol powered by people, o sea, el etanol, que es hoy la fase superior del maíz, digamos, está empujado por el pueblo. Y la verdad que todo el mundo se mueve con eso y con orgullo, porque el farmer allá está bien visto. Y está bien visto porque seguramente este tipo de acciones también los ayudan. Ojo que tampoco es todo color de rosas para ellos. Se dijo esta mañana, lo dijo Ramiro Costa, y voy a insistir y profundizar. El maíz es la segunda industria argentina, porque si la consideramos en general, no solo por el hecho de su balance de divisas, no sé, respecto a lo que sería la segunda, que es la industria automotriz, si consideramos la cadena en su conjunto, factura mucho más. Y si empezamos a pensar en todos los lugares donde hay maíz, nos vamos a dar cuenta que además de tener una importancia cuantitativa, tiene una importancia cualitativa igualmente importante. Con el maíz se come, se bebe, se anda, se viste, y hasta se forran los pozos de petróleo, como veíamos hoy, almidones especiales que se utilizan para la extracción del oro negro. Y algunos dicen, bueno, estamos haciendo, y en el mundo se dice,
que estamos haciendo demasiadas cosas con el maíz, porque estamos haciendo muchas que no tienen que ver con el alimento, que ha sido un poco el tema que parecía desde el punto de vista ético más importante de lo que tenemos que hacer con esto. Entonces se generó ese famoso debate sobre alimentos y energía, que yo he tratado de poner en su lugar cocinando polenta en cada uno de estos eventos y preguntando quién quiere comerse esta polenta que acabo de preparar, que estaba buena y todo, y nadie quería polenta, todos querían el pollo. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el alimento? ¿La polenta o el pollo que hacemos con ese maíz? Demostrando que un pollo son 10 almuerzos de maíz directo como polenta. Eso para desvirtuar un poco esta discusión que hay entre el uso, una discusión ética entre el destino que le demos a cada uno de estos productos. Y yo digo, lo que importan son las cadenas de valor que incluyen más actores sociales y no es cuestión de destruir una cadena de valor para que las otras puedan ser funcionales. Me parece que el tema es agregar valor y hoy ha sido uno de los ejes en los que hemos hablado. Ahora, hablando de agregar valor, creo que es muy importante analizar qué es valor y qué es valor agregado. Y valor agregado en términos muy simples, a mi juicio, es simplemente la relación insumo-producto. Es decir, cuánto pongo y cuánto saco. Y la diferencia entre el valor de lo que saco y el valor de lo que pongo es el valor agregado. Entonces, no hay que confundir valor agregado con grado de elaboración, porque muchas veces la elaboración no agrega valor, agrega sofisticación, pero no es un valor social. Y muchas veces vemos también que este producto que estamos haciendo, que después se destina a otros procesos de agregación adicional de valor, es en realidad el producto que lleva mayor valor agregado intrínseco. Y todos los que están acá, digamos, muchos de los vinculados a la producción, se van a dar cuenta que no estamos valorizando suficientemente el rol de producir esto que imaginamos finalmente cuando sale del campo como una materia prima, que empieza la cascada de valor allá afuera. Pero ¿qué pasó en el upstream, digamos, en todo lo que fue necesario para gerenciar eficientemente esta fotosíntesis, como decía César, agregándole valor a través de la tecnología y la inteligencia puesta sobre el manejo del suelo? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de Profértil, porque simplemente me lo hizo marcar una vez un economista importante, un hombre mayor, fue Alieto Guadagni, cuando era secretario de Industria, que me hizo razonar. Y él, con mucha honestidad, me dijo, Huergo, usted esto que viene diciendo, de que evaluemos bien esta cuestión de las materias primas y de las manufacturas de origen agropecuario, las MOA y las MOI, manufacturas de origen industrial, necesita ser reanalizado. Dice, porque fíjese, va a inaugurar Profértil, estamos hablando de fines de los 90, ¿no es cierto? Entonces, arrancó produciendo urea, 1 millón de toneladas de urea para el mercado internacional. Entonces, el año que viene, las cuentas nacionales, suponiendo que todo el resto quedó igual, va a decir, uy, la Argentina está cambiando su calidad como país porque ahora tiene más manufacturas de origen industrial, porque exporta fertilizantes, ¿no es cierto? Y todo lo demás quedó igual. Ahora, al año siguiente, nos dimos cuenta, los productores de trigo, de maíz y qué sé yo, que había urea, ¿y por qué no lo usamos? Entonces agarramos toda la producción de Profértil, la mandamos al campo, produjimos un 20% más de maíz y de trigo, pero no pudimos exportar urea. ¿El país se primarizó? Estábamos exportando más productos primarios que antes y menos productos industriales. Y sin embargo, estábamos generando más valor en la economía argentina. ¿Por qué? Porque convertimos a la urea en un grano de maíz que se embarcó. Eso no es primarizarse, eso es agregarle valor a la industria. Y si empezamos a razonar en términos de todo lo que hay, vamos a llegar a la misma conclusión. Para Pioneer, Monsanto, Syngenta, Nidera, Don Mario, la semilla es un producto terminado. Para el productor es una materia prima. Para el fabricante de tractores o de sembradoras de siembra directa, la sembradora es un producto altamente sofisticado, un producto industrial terminado. Ese producto se consume en 5 años. Lo hacemos trizas y lo exportamos como soja.
procesada además y agregando valor adicional como aceite, harina de soja, como biodiesel, exportamos pollos, exportamos lácteos, está todo fantástico, pero revaloricemos el valor agregado de la producción básica. Y lo tenemos que revalorizar tanto desde el punto de vista económico como social, por lo que ha sido el impacto de este desarrollo de nueva tecnología que nos permitió ser competitivos, lo que significa también valor agregado, en el impresionante desarrollo que tuvo el sector soja a pesar de... se dice, y acá nos estamos peleando, la oposición dice que la Argentina se desindustrializó. Y el gobierno, es decir, Kicillof, dice que se reindustrializó. Porque muestra que, bueno, hay algunas industrias que estaban de capa caída que se pudieron rehabilitar, la industria automotriz, etcétera. Yo creo que nosotros podemos decir como agroindustria que el país se industrializó siguiendo un sendero nuevo en los últimos años. Hay, señores, una década ganada a pesar de haber resignado el 65% de la renta agropecuaria en favor de un Estado que no devolvió nada. Pero si recorremos un poco lo que es hoy el interior productivo y lo que tiene que ver con esta cascada interna de valor generando competitividad, lo vamos a ver. Por eso les quiero proponer un pequeño paseo por el Google Earth. Y vamos a arrancar por ahí por el fertilizante, y esto es Profértil. Esto no existía hace 15 años. Es una planta que debe tener 10, 11 años. Es lo más importante del polo petroquímico de Bahía Blanca, donde se produce otro insumo básico, que también viene de gas, es el polietileno. ¿Saben cuál es el mayor consumidor de polietileno en la Argentina? A ver si lo tengo. Vamos a... ¿A dónde se imagina que se consume polietileno? Las bolsitas de residuos en los supermercados, etcétera, etcétera. Bueno, el mayor consumidor de polietileno es el sector agropecuario. Este es Ipesa, Río Chico. En Río Grande, Tierra del Fuego. Esto que vemos acá al lado, van a poder leer. No sé si se puede leer. Eso es Philips. ¿Qué es Río Grande para todos nosotros? Es un polo de desarrollo de electrónica, con toda clase de apoyo, de subsidio y demás, que paga altísimos salarios. Bueno, esos altísimos salarios son los que tiene que pagar la gente de Ipesa, que no tiene subsidio, no tiene los beneficios que tiene la industria electrónica, para producir algo que va a la pampa húmeda y se convierte luego en un producto exportable, porque todos sabemos que digamos, la bolsa se puede usar una sola vez, así que es un insumo de la producción de maíz o de soja. Finalmente, cuando exportamos maíz, estamos exportando gas que antes se venteaba, que bajó a tierra en el polo petroquímico de Bahía Blanca, que viajó a Río Grande, Tierra de Fuego, que volvió en camión a la pampa húmeda, que se usó para almacenar granos y que luego se exportaron. Eso me parece que tiene que ver con el valor agregado de la cadena, en este caso del maíz. El maíz y la soja explican el 70% del área sembrada y el 75% de la producción en volumen. Tenemos el fertilizante, pero hace falta la semilla. Entonces, vamos a ver qué pasó con esta cuestión. Acá vamos a empezar por los chiquitos. Esta es una pequeña empresa de Salto, el Satusager, que hace semilla híbrida de maíz para el mercado interno y para el mercado internacional. Y muy cerquita de ahí hay una planta, esta planta de Satusager debe tener 10 años, ¿no? Más o menos. No dejemos que... no vamos a andar mintiendo, pero miren lo que era esta planta en el 2005, 2006. Y miren lo que es hoy. Entonces, en la Argentina hay industrialización y la están haciendo ustedes, la está haciendo el sector. Muy cerca de ahí tenemos, porque este es el polo
de producción de semilla de Salto Rojas, Pergamino. Acá tenemos Pioneer. El clúster semilleros, que no se reduce a esto, porque si vamos un poquito más acá, bueno, no sé qué pasa, a veces esto nos hace alguna jugarreta, debe ser la CIA que no deja que mostremos todo lo que hay. Acá tenemos en Rojas, todos conocen esta planta también. Esta fue y creo que es la planta de maíz, de semilla de maíz más grande del mundo. Esto es empleo, es ocupación. Hay biotecnólogos trabajando en todos estos lugares. Y no está solo este polo de Salto, Pergamino, Rojas, sino que si nos vamos a Venado Tuerto, tenemos la planta de Dow pegada a un parque industrial que hace 10 años no existía, y hoy tenemos la planta de Dow. Y si nos vamos un poquito más allá de Venado Tuerto, en la salida, vamos a encontrarnos con Syngenta, a veces me pierdo con esto, y un poquito más allá con Nidera. Vamos a ver. Bueno, lo mejor... Hay mucha nube hoy. Bueno, no sé si será esto, pero acá están Syngenta y Nidera. Esto es la semilla, pero alguien tiene que sembrar. ¿Acá? Sí, esta es Nidera. ¿Sos de Nidera? Sos aviador. Bueno, esta es Nidera y Syngenta, está acá en la curvita. Esta es fácil verla desde tierra. Acá está Syngenta. Les mostré 5 plantas, y esta es una parte. Acá se hace, en maíz en la Argentina sembramos 3, 4 millones de hectáreas, sobre 30 millones de hectáreas agrícolas. Y fíjense toda la industria que hay alrededor de esto. Y estamos a mitad de camino, porque todos sabemos que este año tendríamos que estar en 50 millones de toneladas de maíz. Y estamos en 25. Entonces, o hacen falta más plantas o hay capacidad ociosa. ¿Cuánto empleo, cuánto valor estamos desperdiciando en esta industria que además es exportadora? Pero hay que sembrar, ¿no es cierto? Entonces vamos al brazo fuerte de Santa Fe, a Armstrong, ¿no es cierto? Armstrong es muy interesante porque acá tenemos una de las fábricas también emblemáticas de sembradoras, que es Crucianelli, pero fíjense lo que hay acá, este parque industrial, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué pasaba por acá, o por acá, hace 10 años. Miren lo que era el parque industrial de Armstrong. No había nada. Señores, acá se fabrican maiceros, carros tolva, autodescargables, sembradoras. Hay 3 o 4 fábricas de sembradoras en Armstrong. Son todas nuevas. Todas trabajaron con el excedente financiero del sector agropecuario, del chacarero, que le compraba la sembradora. ¿Cuántas sembradoras se dejaron de vender por este 65% de la renta agropecuaria que se fue del sector? ¿Cuánto empleo en el interior se perdió? Entonces, acá vemos lo que se crece de un año a otro. Y si vamos a otras ciudades, acá cerca tenemos a Las Parejas, el eje Las Parejas Armstrong es fuertísimo, ahí está, lleno de fábricas de maquinaria agrícola. Y voy a mostrar una que muestro porque es muy nuevita, es Caimán, muy innovadora. Es la primera que puso una barra de fibra de carbono en una pulverizadora en el mundo. Y eso se fabrica en la Argentina. Nadie en el mundo había pensado que se podía usar algo distinto al hierro, por ahí el aluminio, para la maquinaria agrícola. Se pensó acá y se está haciendo. ¿Y dónde estaba esta empresa hace 10 años? Ahí no estaba, no existía. ¿No? Y ahora llegó la era de agregar valor con otras cosas, ¿no es cierto?
pero vamos primero, porque hay dos productos que son los que crecen en la Argentina, y son, como dijimos, la soja y el maíz. Y son precisamente los productos correctos, y los productos políticamente correctos, porque la salud empieza por la salud macroeconómica, la salud de una sociedad. Una sociedad no competitiva, que no tenga producto, servicio o algo para aportarle a su comunidad y en su relación con el mundo, en la era de la globalización, no es viable. Y la Argentina es sana y viable estructuralmente porque desarrolló esto. ¿No es cierto? Que este es el polo aceitero, el polo sojero más competitivo del mundo. Muchos me habrán visto mostrar estas, digamos, un poco lo que es la hidrovía del Paraná. Lo que yo mismo me sorprendo es que esto es Terminal 6, que es lo que había hasta hace 5 años, ¿no es cierto? Fíjense que esto además mueve otras industrias también en la Argentina, como fábricas de barcazas en la provincia de Entre Ríos. Miren los trenes de barcazas que traen soja de Bolivia, de Paraguay o del norte argentino. Y están ahí en espera para que reciban una inyección de valor agregado en esas plantas. Pero bueno, hasta hace 5 o 6 años el dragado de la hidrovía llegaba hasta Terminal 6, que es esta planta que vemos acá. Y de acá para abajo estaban todas las demás, ¿no? Ahora se dragó la hidrovía y tenemos 3 nuevos actores: Noble, Dreyfus y Renova. Capacidad de molienda 20.000 toneladas por día. Esta se inauguró este año. Década ganada. Mañana salgo en los diarios. Huergo dice que hubo una década ganada. Yo estoy mostrando belleza. Esto se hizo, señores, con todo en contra. Imagínense haber puesto la economía al servicio de este proceso natural. ¿Qué discusión tendríamos hoy con el juez Griesa? Y si no me creen, esto es enero del 2014. Esto es lo que había. Ahí hay $1.000 millones de inversión, hecho en los últimos 2 años. ¿Lo sabe todo el mundo? ¿Se lo contamos a Nelson Castro alguna vez? Está por acá Manuel Ron. No sé si ya se fue y me dejó solito en esta charla. Bueno. Homenaje. Manuel Ron, productor agropecuario, ingeniero agrónomo, productor, asesor CREA. Es hoy el gerente industrial, se puso el casco y construyó esta planta. Una sociedad de 20 y pico de productores. Bio 4, la primera planta de etanol de maíz en la Pampa Húmeda. Había otra de Vicentín en Reconquista. Pero esta fue la primera que tuvo un gran impacto. ¿Qué hace? Y le agrega valor al maíz. Ahí, muy cerquita de donde antes se había instalado también un complejo avícola, algo que fue muy, muy importante para la zona de Río Cuarto. Ahí cerca tenemos, bueno, esta es la planta de Avex, justamente. Valor agregado sobre el valor agregado. Acá están los galpones y acá tenemos el frigorífico. Todo esto es muy nuevo, ya en manos brasileñas. Pero bueno, lo hicimos. Y acá está en Alejandro Roca, Promaíz, una planta que es de, digamos, el mismo joint venture entre la Aceitera General Dehesa y Bunge, que maneja Terminal 6. Inauguraciones del año pasado. Esto empezó a nacer en el año 2012. Y todavía no se inauguró, pero ya está funcionando. Una planta que es propiedad de 60 cooperativas y que representan a 20.000, 30.000, 40.000 productores, que es Acabío en Villa María. Fíjense que todavía la foto no está muy actualizada. Bueno, esto es lo que hicimos. El Google Earth nos permite recorrer, y es un entretenimiento energizante,
porque háganlo y vean lo que era Marco Juárez y lo que es hoy Marco Juárez, lo que era Firmat y lo que es hoy. Y no lo miren solamente sobre cómo creció la ciudad, sino que vamos a ver, y que no me escuche llegar ahí, que donde antes había casas, ahora hay casas con pileta. Y eso no es porque es la oligarquía, hay cientos de piletas en Firmat. Entonces hubo cientos de albañiles que hicieron piletas, y poceros que hicieron pozos, y miles de litros de cloro, y gente que hace mantenimiento de pileta. Uno anda por la ruta y ve los Iggy, creo que se llama, Iggy. Todo el mundo vende piletas. El que vendía piletas en un lugar que yo frecuento, que es Junín, se fue a vender piletas a Bolivia, porque acá no se venden más. Y no porque todos tienen pileta, sino porque logramos frenar este proceso. Esto es lo que tenemos y lo que pudimos hacer con todo en contra. Ahora, miremos. Esto es lo que pasó en Estados Unidos en los últimos años. Hay dos productos que crecen. Soja 24%, en superficie sembrada. Maíz para grano 14%. Miren todo lo demás. Alfalfa, heno para forraje, estabilizado, 1%. Arroz, 1% de crecimiento. Declinación en superficie, trigo, cebada, grano de sorgo, maíz para silo. Maíz para silo cae, ¿saben por qué? Porque el desarrollo del etanol genera un coproducto que sustituye en alguna manera, de alguna medida, al silo de maíz. Algodón, maní, otros porotos y demás, papa y remolacha. Todo para abajo. Lo que crece es maíz y soja. ¿Por qué? Porque el mundo está en una transición dietética. Y la quimera, aquello que yo soñaba cuando hace 40 años empezaba en el periodismo y estábamos metidos en la problemática del proteccionismo creciente y los subsidios. ¿Qué estaba pasando? Y había más vendedores que compradores. Sobraba alimento en el mundo. Entonces, la Unión Europea, que había hecho su revolución verde, había incrementado los rendimientos, volcaba sus productos al mundo, compitiendo con Estados Unidos, y nosotros teníamos que soportar esa situación. Y eso tenía que ver con la falta de salud macroeconómica de nuestra economía. Esto lo analizó muy bien el economista Julio Nogués, que planteó ya hace unos años riesgo país, la tasa de riesgo país vinculada con los precios agrícolas y con las restricciones de mercado. Bueno, pero de pronto las sociedades más pobladas del planeta empiezan a ser menos pobres y empiezan a transitar de dietas elementales, digamos, dietas de mucho hidrato de carbono, a dietas con más porcentaje de proteínas animales. Y eso implica una demanda fenomenal de granos forrajeros y harina de soja. Entonces, es eso, cuando yo cocinaba la polenta, decía, ven, antes teníamos que arreglarnos con la polenta con pajarito, ahora queremos pollo, cerdo, carne vacuna, lácteos y demás. El mundo sigue esta tendencia según su ingreso per cápita. A medida que va mejorando el ingreso per cápita, va mejorando, va transitando hacia dietas con más proteínas animales que requieren enormes cantidades de almidón como fuente de energía y harina de soja, que es la fuente de proteína más barata para las dietas. Y el segundo elemento que tiene que ver con este boom de las materias primas es la explosión del precio del petróleo. El petróleo barato había cambiado toda la historia, lo vamos a ver enseguida en el remate de esta charla. Con el petróleo barato hicimos la industria automotriz, hicimos toda la revolución industrial y destruimos, entre comillas, y es la destrucción creativa, schumpeteriana, digamos, con la que yo estoy de acuerdo, destruimos algunas de las cosas que usábamos antes. Pero el título de mi charla, por eso mismo, es Volver al futuro, porque yo creo que en la era post-petróleo vamos a volver a aquel pasado que tenía muchas cosas todavía para que aprovechemos. Fíjense lo que pasó con el precio del petróleo. Valía $20 en el despunte del siglo XXI, hace apenas 15 años. Valía $20, y poco antes valía 12, y poco antes 5. Sí, subió 5 veces. Esa es una linda inflación. 5 veces en 15 años. ¿No? Entonces Estados Unidos dijo, no vamos a depender más de algo que se va encareciendo, que no sabemos hasta dónde y que además no lo tenemos. Ahora tienen el shale, pero mientras tanto dijeron, hagamos algo con nuestro petróleo, que hace 10 años era el maíz.
Entonces, y además se avecinaba una revolución tecnológica, un nuevo salto con toda la biotecnología, entonces empezaron a levantar plantas en todos lados. Bueno, esta es una de las plantas tipo, hoy en la Argentina ya no las envidiamos porque tenemos 5 de estas. Hay una en San Luis, ahora también arrancando. Pero fíjense, de toda la demanda de maíz en Estados Unidos, la única que realmente crece de manera consistente es la de maíz para etanol. Todo el resto se mantiene exportaciones, han bajado mucho el año pasado porque tuvieron el anteaño porque habían tenido mala producción, ahora repuntaron, pero están ahí estables en las 50 millones de toneladas. Y el uso industrial o como feed, digamos como comida, está relativamente estabilizado, sobre todo porque hay una parte del coproducto del etanol, que son los granos destilados, los DDG, que van finalmente al mercado forrajero, haciendo que no crezca tanto la demanda de maíz. Y esta es la evolución reciente del petróleo. Tenemos ahora el evento de Irán, de nuevo, otra vez con el petróleo sólido arriba de los $100. Todo el mundo dice, y no, el petróleo va a bajar porque viene el shale. Bueno, los mercados a términos dicen que sí, que va a bajar a $90. Pero la realidad es que cada vez que baja a $90, de pronto pasa algo y se va otra vez arriba de los 100. Y desde que empieza a usarse el etanol como una fórmula para atender esta cuestión de la crisis o del temor del petróleo, el petróleo empieza a arrastrar al maíz a través de este mecanismo. Arriba tenemos la curva de precios del etanol y abajo la curva de precios del maíz. Si sube el etanol, ¿por qué va a subir el etanol? El etanol va a subir porque el petróleo está caro. Entonces se hace competitivo, más allá de que hay un umbral en el que es obligatorio. Pero para que se use comercialmente, digamos, en cantidades masivas, la cuestión es que la ecuación les tiene que dar. Y la ecuación les da cuando el petróleo y en consecuencia la nafta suben. Ahí sube el etanol y arrastra al maíz. Entonces, este gráfico muestra claramente cómo el precio del maíz tiene una relación muy directa con el precio del petróleo. Entonces, cuando se dice la inflación de los alimentos, empecemos a pensar con qué pasó con el petróleo, que subió 5 veces en 20 años. El maíz apenas duplicó su precio. Y fíjese que tampoco se derrumba, a pesar del cosechón que se viene. Estamos hoy en $4.20, $4.20 el bushel, equivalente a $170, más o menos, cuando hace 15 años el maíz estaba en 100, 120. Ahora, los contrarios también juegan. ¿Y quiénes son los contrarios? Y los que estaban antes. Y los que estaban antes tranquilos en este mundo del maíz. ¿Quiénes estaban tranquilos en el mundo del maíz? Los que consumían maíz para el feedlot, para la producción de pollos, para la producción de cerdos, o para hacer jarabe de fructosa, o almidón para los pozos petroleros. Toda la industria que compraba maíz estaba en una situación de sobreabundancia. Cuando aparece el etanol, le aparece una competencia impensada. Y como arranca con mucho soporte de gobierno, arranca con subsidios y demás, pusieron el grito en el cielo. Y siguieron poniendo el grito en el cielo hasta lograr frenar la cosa en 125 millones de toneladas de maíz, que es lo que se está consumiendo ahora de manera estable para etanol. Ahora, hace falta seguir con los combustibles renovables. Entonces, los muchachos decidieron que hay otras cosas que se pueden usar. Y se empieza a hablar del etanol de biomasa, ¿no es cierto? Pensando en Arundo o Arundo Donax, digamos que es nuestra caña de Castilla, que es una fuente de materia prima muy permisoria para esto. Pero ellos arrancan con lo que tienen más a mano, que de nuevo es el maíz, y aquella parte que no usábamos. Y acá me voy a pelear con Pilu Giraudi, con toda la gente, porque vamos a empezar a discutir si todo el rastrojo tiene que quedar, o si nos podemos dar el lujo de llevarnos un 10%, un 15%, un 20% o cuánto, para valorizarlo como una, digamos, alternativa energética. Todo un debate y va a ser uno de los ejes, creo, en el Congreso de APRESID. En Estados Unidos, ¿qué están diciendo? Y están diciendo que el 25% es posible en Iowa, digamos, con estos maíces de 120, 130 quintales por hectárea, con rastrojos de 12, 13 toneladas por hectárea, llevarte 1,5 toneladas, 2 toneladas, no hace nada. No solo eso, sino que además permite, digamos, darle luz al suelo, calentarlo antes y poder tener una siembra temprana, que a ellos les importa mucho también desde el punto de vista de la sustentabilidad. Y analizan nutriente por nutriente lo que significa llevarse los marlos, lo que significa llevarse marlos y chala, y lo que significa llevarse el rastrojo, hasta llevarse el 50 o el 60% del rastrojo, que eso está contraindicado.
Pero bueno, ¿qué hay de nuevo? Y esto es Volver al Futuro. Ustedes, digamos, hay dos industrias emblemáticas en dos ciudades también emblemáticas. La principal industria de Tres Arroyos, con la que nace Tres Arroyos Industrial, es Istilart. Y Juan Bautista Istilart, un vasco que vino acá, ¿qué hizo? Y puso una fábrica de cocinas, la cocina económica famosa, que funcionaba con marlos, ¿no es cierto? Y esto era Istilart, sigue viva. Y la otra es Carelli, de Venado Tuerto, que fue madre, el otro día leía un sucesor de Carelli o hijo de un ex gerente, decía, todo lo que aprendió mi familia lo aprendió en la metalúrgica de Carelli, madre de industrias. ¿A partir de qué? De un residuo de la cosecha de maíz. Fíjense, a la derecha tenemos el valor energético del fuel oil, 43 megajoules por kilo. A la izquierda tenemos el valor del marlo de maíz, un poquito menos de la mitad. Un litro de gasoil vale casi $1. Esto es 0,4 litros de gasoil. 40 centavos de dólar, $400 la tonelada. Muchachos, vamos a seguir trabajando de manera sustentable y demás, pero tenemos que entrar en el debate de qué va a pasar si esto un día vale 40 o 50 dólares por tonelada. Acá puede sustituir algo que vale 350 o 400 dólares por tonelada. Ojo, es un temón para el futuro. Y recordemos cómo era la cosecha en el pasado, porque por supuesto que esto va a implicar cambios de logística fenomenales. Bueno, en Estados Unidos esto ya está en marcha. Se cosechaba en trojes, ¿no es cierto? Acá tenemos la trilladora estacionaria, la troja y las bolsas ya con maíz. De estas cosas que ni se hablaba, se empieza a hablar, empiezan a aparecer elementos que muestran que alguien está pensando en que esta cuestión del biocombustible de segunda generación puede arrancar a través del maíz. Y algunas de estas cosas nosotros las sabemos hacer porque todas las compañías de semilla que mencioné antes cosechan hoy el maíz en espiga. Entonces, empezar a pensar que por ahí en lugar de cosechar el maíz con la vieja combine o la cortitrilla, tenemos que empezar a pensar si no vale la pena cosecharla de modo tal de poder recuperar el rastrojo. Entonces, termino esto mostrándoles un pequeño... ¿No es esta? Como estoy pasado de tiempo, entonces vamos a dejarles una pequeña imagen de cómo uno podría imaginar que puede llegar a ser la logística del maíz en el futuro. Así cosecha una compañía de semillas. Fíjense que no es un proceso extremadamente complicado. Ahí se ven surcos que faltan porque eran los surcos destruidos para ser machos. Esto va, como sale de la máquina, va vestido, digamos, con chala y todo, a una planta en la que se obtienen esos dos coproductos que son un scrap complicado hoy para la industria de semillas. Pero yo pienso que si entramos a analizar esta cuestión del aprovechamiento integral del maíz, vamos a tener que pensarlo seriamente. Ahí. La cosecha que va a un carro acoplado, y con eso nos vamos a la planta, y en la planta sigue el proceso que podría ser la trilla estacionaria como la hacíamos antes, solo como un elemento para considerar para el futuro. Y me quiero referir brevemente a la visita que hicimos hace 15 días a la planta de POET, el proyecto Liberty. Perdón que voy a apagar esto. Al proyecto Liberty, que utiliza 50.000 fardos de maíz por mes
En realidad son 30.000 por mes, pero tienen un backup de un mes de trabajo, que recolectan de 50.000 hectáreas que hay en los alrededores de esta planta. Esta es la primera planta del mundo, todavía no se inauguró, arranca el 3 de septiembre y es un joint venture entre una compañía americana como Poet, que es la más grande de etanol en Estados Unidos, asociado con una compañía holandesa que provee las enzimas para este proceso. Entonces, digo la mazamorra, como el poeta Agüero, Antonio Esteban Agüero, poeta pontano que escribió unos versos maravillosos en sus Digo, y le escribe al maíz y dice: yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Nosotros todavía tenemos mucho que aprender del maíz, pero sobre todo la sociedad tiene que aprender mucho del maíz y de todo lo que son estas cadenas que tanta actividad, tanto valor, tanta salud entregan a nuestra economía y a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy bien.